Desde fines de la década del 70, los organismos financieros internacionales y los grandes centros de poder impulsan una serie de reformas económicas denominadas neoliberales. Estas reformas, conocidas como el Consenso de Washington, pregonan una menor intervención del Estado en los problemas económicos y sociales en pos de obtener un mayor equilibrio fiscal y más solidez financiera. La continuidad histórica hace que recordemos ciertos momentos antes de entrar al tema que nos tocó del neoliberalismo en la década del 90. A partir de marzo de 1976, las Fuerzas Armadas instalan en el país un régimen de terrorismo de Estado. El secuestro, la tortura, desaparición y asesinato de ciudadanos civiles es usado por los miembros de la Junta Militar como herramienta principal para imponer su plan de gobierno que incluye una profunda transformación política, especialmente económica. El presidente en ese momento, Videla, designa como ministro de Economía a José Alfredo Martínez de Oz, un empresario y economista liberal. El plan de mejoramiento económico que tenía el nuevo ministro pretendía en ese momento una transformación estructural del paisaje económico argentino, pero, según su diagnóstico, existían dos males que impedían el desarrollo del país. Primero, una clase obrera demasiado fuerte, disciplinada y demandante, y en segundo lugar, una industria ineficiente, basada en el mercado interno y dependiente del subsidio estatal. La estrategia de Martínez de Oz requería disciplinar el movimiento obrero. Después de los terribles años de dictadura que vivió nuestro país, en octubre de 1983 triunfa bajo elecciones democráticas el doctor Raúl Ricardo Alfonsín, candidato por la Unión Cívica Radical. En ese momento el país atravesaba una crisis económica profunda, caracterizada por una hiperinflación que había comenzado el 14 de mayo aproximadamente de ese año, una deuda externa muy alta y una economía en estancamiento. El ministro de Economía fue Juan Vital Surubí, quien implementó el Plan Austral, una política económica destinada a frenar la inflación y estabilizar la economía del país. En los primeros meses de 1989, la inflación da tregua y el Banco Mundial suspende temporalmente la ayuda argentina. Mientras el índice de pobreza aumenta vertiginosamente y el costo de vida arrasa los sueldos de los trabajadores, el ministro Surubí renuncia. En este contexto, el 14 de mayo de 1989, como habíamos anticipado, se celebran las elecciones presidenciales. Luego de viajar por todo el país prometiendo la evolución productiva y salariazo, el candidato del peronismo, Carlos Saúl Menem, se impone por el 49% de los votos a la fórmula radical. La hiperinflación se mantuvo en alza, pero el recambio en el Ministerio de Economía le puso un freno. Asumía Domingo Cavallo, exfuncionario de la dictadura militar e hijo de la Escuela de Chicago y del Consenso de Washington. Su figura vendría a poner un freno a la subida de precios con una serie de medidas neoliberales que cambiarían la base del país. Menem en el gobierno comienza una profunda transformación del Estado y las relaciones económicas. En diciembre de ese año se pone en marcha el primer intento para contener la crisis. Será el Plan Bonos. Una estafa financiera incautaba los plazos fijos en moneda nacional a cambio de bonos a cobrar a futuro sobre la base de la moneda dólar. La idea general era reducir la cantidad de dinero especulativo e impulsar el gasto sobre la economía real. El fracaso de este fue total. En 1991, el plan de Menem avanza transformando a su paso muchos aspectos de la vida nacional. Los grandes medios de comunicación incentivan a la población a ver estos cambios como un signo de modernidad. Para 1993, la figura de Carlos Menem goza de un amplio consenso nacional, y las sospechas de corrupción que involucran a miembros de su gobierno, ni las feroces críticas del periodismo independiente logran opacar la sensación de estabilidad y crecimiento económico creada por la convertibilidad. Es así que, llegadas las elecciones de octubre de 1995, el voto de la población da un amplio respaldo al modelo económico impulsado por Menem, que es reconfirmado con el poder, con casi el 50% de los votos. El instrumento concebido para consolidar el modelo es el plan de convertibilidad. Abre las importaciones e impone por ley una mentira: un peso vale un dólar. Logra detener la inflación, pero deja indefensa a la industria nacional.
De producir el 95% de lo que consumíamos y de exportar máquinas, tornos, trenes y electrodomésticos, pasamos a importar telas, carnes, lácteos, frutas o pastas. El país se dolariza. Todo podía pagarse en pesos o en dólares, pero con inflación cero, las tarjetas de crédito y los bancos cobraban intereses usurarios del 50% anual. Desaparecerían miles de industrias y talleres. Fueron los años farandulescos de la exhibición de fortunas mal habidas. La deuda se privatiza y se amuralla. Nace el país de los custodios y de los countries, el de los ricos y famosos, el famoso pizza con champán. Para esa época, lo público fue corrupción o burocracia. Lo privado, modernidad y eficiencia. La política era realmente todo un espectáculo. A todo esto, en agosto de 1996, Domingo Cavallo, padre de la convertibilidad y gestor del modelo económico, tras varios meses de peleas públicas con el presidente, es desplazado de su puesto. Javier Milei no será la excepción de la aplicación de políticas neoliberales en la Argentina. El presidente Milei está aplicando estas políticas en Argentina siguiendo la tendencia de minimizar la intervención estatal en la economía. Esto incluye la dolarización de la economía, lo que significaría que el dólar estadounidense sería la moneda oficial del país. También busca privatizar empresas y servicios públicos como la televisión y radios públicas, aerolíneas y glaciares, entre otros. Estas políticas neoliberales tienen varias implicaciones. Por un lado, se espera que la dolarización de la economía reduzca la inflación y atraiga inversión extranjera. Sin embargo, también puede aumentar la desigualdad económica y social, ya que los sectores más vulnerables de la sociedad pueden verse afectados por la pérdida de empleos y la reducción de servicios públicos. Digamos, en el plano general, hay que recordar que en estos años, estamos hablando hablemos por ejemplo del 88, 89, 90, en el 89, en el año 89, con la hiperinflación, justamente el índice de inflación del 89 fue de 3.079% anual, y en el 90, 2.314. Entonces era, digamos, una situación más que crítica. En el fines del 91, por un decreto nacional, ¿no es cierto?, se pone en marcha el 1 de enero del 92 la ley de convertibilidad, donde un peso equivalía a $1. Entonces eso trajo una relativa calma en cuanto a las distintas operaciones financieras y yo digo, salvo un hecho puntual, por ejemplo, que dejaron de circular los trenes, ¿no es cierto? Y que, por ejemplo, dejó de funcionar en algún momento la escuela que había en Cadetes de Chile. Hay que decir también que, como compensación, llamémosle, se crearon escuelas que no existían en La Paz. De hecho, la primera de ellas en el 89 fue la Guillermo Nel Álvarez, que está en el paraje de los Campamentos. Después la escuela Franco Adler, un año casi después, se construía la de la Gloriosa. Se puso en marcha en el 91 la escuela Ladislao Navarro, que creo que es de la escuela primaria la que tiene mayor matrícula. Después se construyeron los edificios nuevos, precisamente de la Franco Adler y de la escuela de la Menta en el 95. Es decir, hubo una compensación de este tema, que era el de los ferrocarriles específicamente, con activas políticas sociales de parte del municipio. Y en cuanto a lo presupuestario, podría decir yo que en realidad no afectó. Hubo una pequeña modificación de la ley de coparticipación provincial, con participación lamentablemente de algunos legisladores o algún legislador paceño, pero después lo pudimos recomponer, y yo diría que desde ese punto de vista veníamos, insisto, de una debacle, podríamos decir, con la hiperinflación, y entonces después como que se podían planificar algo, digamos, en los años restantes.
Así que yo diría que los efectos de este llamado neoliberalismo son relativos. Es más, yo uniría opiniones, ¿no? De hecho, siendo gobernador de Santa Cruz, Néstor Kirchner, que se podría poner como la contracara del neoliberalismo que según algunos encarnaba o encarnó Carlos Menem, llegó a decir como gobernador Kirchner, y está en las redes sociales, que el mejor presidente era Menem. De manera que, digo, y ellos de hecho cuentan con infinitamente mucho más información que uno que llegó a ser intendente del departamento menos poblado de la provincia. Así que yo diría que efectos en ese sentido no fueron tan significativos y fueron compensados, insisto, con un protagonismo importante del municipio, que de hecho todas las obras y la construcción de vivienda, que fueron en 8 años, se entregaron 584 viviendas en barrios, digamos, más ampliaciones y todo lo demás, y todo lo hacía el municipio. Así que de hecho había hasta una empresa estatal municipal que era Promoción La Paz, Sociedad del Estado, que tenía emprendimientos productivos, agrícolas, digamos, y que tenían que ver con lo social.